Un bombardeo ruso en Jersón mata a 3 civiles y hiere a otros 4. Detenidas en Cuba 17 personas, ligadas a una red que reclutaba mercenarios para Rusia. Un muerto y 72 heridos en un ataque contra una comisaría en Kryvyi Rih. Estas y otras noticias más, aquí, en TV América Internacional. Bienvenidos. Un ataque aéreo ha matado este viernes a 3 civiles y herido a otros 4 en una localidad de la provincia de Jersón, situada en el sur de Ucrania, según ha afirmado esta mañana el ministro ucranio del Interior, Igor Klimenko. Según ha dicho el ministro, el bombardeo ha sido en el municipio de Odradokamianka. Jersón es una de las provincias que está parcialmente ocupada por las tropas rusas y en las que los soldados ucranios tratan de reconquistar terreno en la contraofensiva que comenzó el pasado mes de junio. En la provincia de Dnipropetrovsk, una persona ha muerto y otras 72 han resultado heridas en el bombardeo de una comisaría de policía en Kryvyi Rih, ciudad natal del presidente ucranio Volodymyr Zelensky. Por otro lado, Cuba ha detenido a 17 personas tras la desarticulación de una red que reclutaba mercenarios para combatir para Rusia en Ucrania. 3 de estas personas pertenecían al esquema de reclutamiento dentro de la isla, mientras que los otros 14 han confesado haberse incorporado por decisión individual y voluntaria a la operación, a cambio de la residencia en el país euroasiático y una sustancial retribución monetaria. Una persona ha muerto y otras 72 han resultado heridas en el bombardeo de una comisaría de policía en Kryvyi Rih, en la provincia de Dnipropetrovsk, ciudad natal del presidente ucranio Volodymyr Zelensky. Inicialmente, el ministro del Interior, Igor Klimenko, había afirmado que el fallecido era un agente de policía, pero más tarde rectificó e indicó que era un guardia de seguridad. Además de destruir la comisaría, otros 10 edificios, 3 administrativos, 7 residenciales, han sufrido daños de distinta consideración. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha ofrecido 4 líneas de mediación en las que Naciones Unidas podría intervenir para ayudar a Rusia a sortear las sanciones internacionales en el sector agrícola y convencer así al Kremlin a regresar al acuerdo de exportación de granos por el Mar Negro, que abandonó el pasado mes de julio. En una carta al ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, hecha pública este viernes, Guterres indica que la ONU estaba lista de inmediato para adoptar todas estas medidas basadas en el claro entendimiento de que su realización conducirá al regreso de la Federación Rusa a la iniciativa del Mar Negro y a la plena reanudación de las operaciones. El bloqueo de las exportaciones ucranianas de grano a través del Mar Negro no solo hacen daño a la economía ucrania, el país es un gran exportador de cereales y granos, sino que también aumentan el precio de los alimentos globalmente. Las exportaciones rusas de cereales y fertilizantes no están sujetas a sanciones occidentales, pero Moscú ha afirmado en repetidas ocasiones que las restricciones en los pagos, la logística y los seguros han sido una barrera para los envíos. Guterres ofrece que el Banco Agrícola Ruso, Roselhozbank, pueda participar en el sistema de pagos internacional SWIFT, del que la mayoría de entidades rusas están desconectadas tras la invasión de Ucrania, a través de una filial en Luxemburgo. Además, se ofrece a mediar con Lloyds de Londres, el centro global del mercado de seguros navales, para obtener garantías para las cargas de grano y fertilizantes rusos. Por último, Guterres se ha ofrecido a negociar con la UE y sus Estados miembros el desbloqueo de activos de empresas rusas de fertilizantes y el acceso a los puertos europeos de barcos rusos con productos agrícolas. El miércoles, Moscú rechazó los ofrecimientos de Naciones Unidas. En lugar de exenciones reales de las sanciones, todo lo que Rusia ha recibido es una nueva dosis de promesas, dijo. Estas propuestas recientes no contienen ningún elemento nuevo y no pueden servir como base para lograr ningún progreso tangible en términos de normalizar nuestras exportaciones agrícolas. Por su parte, Ucrania se ha mostrado frontalmente en contra de cualquier debilitamiento de las sanciones. Aliviar parte del régimen de sanciones contra Rusia a cambio de la reanudación del acuerdo sobre cereales sería una victoria para el chantaje alimentario ruso y una invitación a Moscú para nuevas oleadas de chantaje, según una publicación en Facebook del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Oleg Nikolenko. Los primeros 10 tanques Leopard 1 prometidos por Dinamarca, Alemania y Países Bajos en febrero han llegado a Ucrania, ha anunciado este viernes el ejército danés, que ha indicado que hay más en camino. Los 3 países europeos habían anunciado a principios de febrero el envío, en los próximos meses, de un centenar de tanques pesados para apoyar a Kiev contra el ejército ruso. Los primeros 10 tanques han sido enviados a Ucrania. Y hay más en camino, afirma el comunicado.
Otros 10 fueron entregados por la fábrica. Según las Fuerzas Armadas danesas, Dinamarca está entrenando a las fuerzas ucranianas en Alemania para utilizar estos tanques. No tengo ninguna duda de que esto les ayudará en la batalla en curso, ha afirmado Gunnar Arpe Nielsen, jefe del Comando Supremo de las Fuerzas Armadas, en el comunicado. Los Leopard 1A5 donados por Dinamarca fueron utilizados por su ejército hasta 2005. En 1997, el país compró 51 Leopard 2A4 desarrollados por Alemania y desmanteló estos Leopard 1. Rusia ha tenido que evacuar debido a ataques ucranianos este viernes ya en 2 ocasiones a los miembros de la comisión electoral de la anexionada región ucrania de Jersón en la parte controlada por las tropas rusas, en medio de las elecciones locales convocadas por Moscú que no reconocen ni Kiev ni Occidente. En la región de Jersón, la comisión electoral fue evacuada nuevamente, ha señalado la presidenta de la Comisión Electoral Central, CEC, Ela Pamfilova, en una de sus comparecencias para informar sobre el progreso de los comicios locales y regionales en Rusia y en 4 regiones ucranianas ocupadas por las tropas rusas. La primera evacuación se produjo a un aeródromo alternativo debido a un ataque con misiles, según el vicepresidente de la CEC, Nikolai Boalev, según la agencia oficial TASS. Posteriormente, la presidenta de la comisión electoral impuesta por Rusia en Jersón, donde Rusia solo controla el tercio sur, Marina Zaharova, ha informado de que las defensas antiaéreas derribaron 2 drones en la vecindad inmediata de colegios electorales. También este viernes, el ministro ucranio del Interior, Igor Klimenko, ha denunciado en su canal de Telegram que un bombardeo ruso de la localidad de Odradokamenka, en el tercio norte del río Dnieper controlado por Ucrania, han muerto al menos 3 civiles y otros 4 han resultado heridos. La Unión Europea está avanzando hacia un acuerdo sobre el uso de los activos congelados del Banco Central ruso para financiar la recuperación y reconstrucción de Ucrania por los daños causados por la guerra de agresión rusa, según ha anunciado este viernes hoy en Vilna, la capital de Lituania, el comisario europeo de Comercio, Valdis Dombrovskis. Durante una rueda de prensa conjunta con el presidente lituano, Gitanas Nausėda, Dombrovskis dijo que la Comisión Europea redactó en los últimos días una nota conceptual sobre cómo Ucrania podría utilizar los activos inmovilizados del Banco Central ruso. Dombrovskis ha señalado que el asunto será debatido ahora entre los Estados miembros de la UE, al tiempo que ha añadido, una cosa está clara, cuanto más utilicemos los activos rusos para pagar por la recuperación ucrania, menos tendrán que pagar por ello los contribuyentes europeos. Ha afirmado que este esquema está en consonancia con los principios de la justicia internacional, según los cuales un agresor tiene que pagar. Funcionarios de la UE señalaron a principios de año que se habían congelado unos 200.000 millones de euros en activos del Banco Central de Rusia tras la invasión de Ucrania lanzada por Moscú el año pasado. Un total de 17 personas han sido detenidas en Cuba en relación con la reciente desarticulación de una red que reclutaba mercenarios para combatir para Rusia en la invasión de Ucrania, según informaron este jueves medios oficiales. 3 de estas personas pertenecían a la trama de reclutamiento dentro de la isla, mientras que los otros 14 han confesado haberse incorporado por decisión individual y voluntaria a la operación, a cambio de la residencia en el país euroasiático y una sustancial retribución monetaria. Las autoridades cubanas aseguraron, a partir de confesiones de los arrestados y la intervención de comunicaciones, que la red estaba dirigida desde el exterior y que los organizadores buscaban individuos con antecedentes penales, provenientes de familias disfuncionales. Aunque por el momento no han trascendido los presuntos delitos por los que se investiga a los detenidos, el medio digital oficialista Cuba Debate subrayó que el nuevo Código Penal establece sanciones severas para este tipo de delitos, que encaja entre la trata, el tráfico de personas y el mercenarismo. Este sitio web añadió que el fiscal jefe del Departamento de Supervisión de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de Cuba, José Luis Reyes Blanco, explicó que en las investigaciones quedará determinado el delito imputable para cada caso, en correspondencia con las acciones y la voluntad de los involucrados. La publicación agregó que en la actualidad continúan las indagaciones de estos acontecimientos lesivos para la seguridad nacional, ajenos a los valores del pueblo cubano. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba anunció este lunes la desarticulación de una red de tráfico de personas con base en Rusia que reclutaba cubanos tanto en la isla como en ese país euroasiático para luchar como mercenarios en la guerra en Ucrania. La declaración se difundió después de que varios medios fuera de la isla
entre ellos algunos radicados en Miami, principal base del exilio cubano, informaran de la presencia de mercenarios cubanos combatiendo con las tropas rusas en la invasión de Ucrania. Algunos apuntaban a una supuesta aquiescencia o colaboración de las autoridades cubanas en el reclutamiento. La Cancillería aseguró que el Ministerio del Interior detectó y trabaja en la neutralización y desarticulación de una red de tráfico de personas que opera desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados, e incluso algunos procedentes de Cuba. Exteriores subrayó, ya a nivel político, que Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania, y que Cuba está actuando y actuará de manera enérgica contra quien participe en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o mercenarismo para que ciudadanos cubanos hagan uso de las armas contra cualquier país. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, recalcó por su parte en la red social X, antes Twitter, que Cuba tiene una firme y clara posición histórica en contra del mercenarismo y desempeña un papel activo en las Naciones Unidas en repudio de esa práctica. Además rechazó categóricamente cualquier tipo de connivencia del Estado cubano y atribuyó a los enemigos de Cuba informaciones distorsionadas que buscan empañar la imagen del país y presentarlo como cómplice de estas acciones.